ellos cambian la estrategia de venderte un producto a venderte una emoción. Son expertos vendiendo emociones. Brutal. Pero vamos a hablar de comida real, pero a mí me parece incluso paradójico, ¿no? De que tengamos que hablar de comida real cuando es que tendríamos que diferenciarlo. Me parece absurdo. Cuando todo lo que te deberían vender en un supermercado debería ser comida real. ¿Cómo así que tengo que decir que es comida y que no es comida? En la naturaleza, las madres educan a las crías en lo que es comida. Digo, pero ¿por qué a nosotros los humanos esa responsabilidad se la dejamos a la televisión? Y a partir de ahí viene una cultura perversa nutricional, en donde comemos literalmente basura. Que si separamos ingrediente por ingrediente, lo juro que no seríamos capaces de comernos eso. O sea, estamos hablando de que ya la mayor parte, probablemente más del 90% de lo que te venden son productos comestibles. Productos que puedes masticar, digerir y ya sabemos lo demás. Y quiero saber cuál es la diferencia realmente de una persona que se alimenta con un producto comestible a una persona que se alimenta con comida real. Óscar, bienvenido, ¿cómo estás? David, encantado de estar acá, encantado que estés aquí en Colombia. Sí, estoy aquí, bueno, de hecho estoy aquí en tu casa, en tu consultorio, y de verdad que me da mucho gusto que me hayas recibido por acá. No, encantadísimo y pues chévere compartir y conversar estos temas que nos apasionan desde aristas que pueden sonar diferentes, pero que quizás en el fondo tienen mucho de coherencia, ¿no? de confluencia. Sí, y yo quiero dejar ese mensaje ya de entrada porque seguramente esto va a generar mucho ruido porque obviamente hay... No voy a hablar de incoherencia entre las redes sociales, pero de opiniones distintas que tienen una base científica detrás. Sí. Y que la persona, el mensaje, Óscar, quiero que sea que la persona sea capaz de discernir cuando escucha una información tuya o una información de alguien más. Creo que eso es lo más importante, ¿no? La información se da siempre con la mejor intención. Todos queremos dar información con la mejor intención. Cada uno tiene su punto de vista. Al final es el escucha o el que nos está viendo el que toma decisiones conforme a qué se adapta a su vida de la mejor manera y cómo puede lograrlo, porque el proceso de transformación y de lograr el bienestar, pues no existe un solo camino. Cada uno tiene que labrarse su propio camino. Y en el contexto de cada persona, en el momento que esté viviendo esa persona, ahora que te está escuchando a ti, pues de repente le aplica lo que tú le estás recomendando y puede que más adelante, ¿no? Absolutamente, completamente de acuerdo. En este momento pueda que diga, esta es mi forma de querer mejorar, o decir, no, yo ya transité por ahí, yo quiero seguir adelante, quiero avanzar, quiero profundizar. Perfecto. Y yo creo que lo más importante también es que la persona resuene con lo que tú transmites y la forma en lo que tú transmites. Sí. No, más allá de la información, creo que uno tiene que llegar a conectar también a otro nivel con esa persona que da ese mensaje. Las redes sociales, cuando uno las toma profesionalmente hablando y con un objetivo y es bienestar, obviamente siempre, David, y hablando a calzón quitado, siempre van a haber ganancias secundarias, claro. Naturalmente, porque del aire no vivimos. Sin embargo, cuando esas ganancias secundarias entran a formar parte de un segundo plano y el primer plano se centra en traer bienestar y dar un mensaje de sí se puede, sí podemos estar mejor, ya como que el trabajo se empieza a volver mucho más agradable, mucho más interesante además. Ya no es un trabajo. Y creo que ese es el punto importante. Está bien, está la ganancia secundaria, porque tenemos que vivir. Pero el dar y dar, yo creo que el universo se encarga de volverle a uno en ganancia. De proveer. Total. Y creo que tú te has dado cuenta y tú has vivido eso también. Sí, cuando uno lo hace siempre poniendo como prioridad la salud de la persona, ahí cambia completamente el juego. Obviamente lo que tú decías, tiene que haber un beneficio económico porque lo hablamos de hecho antes de entrar a la entrevista, es un trabajo, o sea, es un trabajo a tiempo completo, que es lo que la gente de repente no percibe luego desde fuera de las redes sociales. No, total, o sea, yo veo al tipo diciendo barbaridades, diciendo locuras aquí, y digo, ay no, chévere su vida, todo feliz, todo bonito, pero eso implica una responsabilidad muy alta. Y algo que quería también aclarar es que cuando yo llego acá a las redes, cuando escribo los libros, cuando doy mi programa de televisión, yo tengo un mensaje claro y es salud pública. Y de lo que me he cuidado en ese mensaje de salud pública es que ese mensaje le llegue a todos por igual y que cualquiera lo pueda ejecutar sin un asterisco, aplican condiciones y restricciones. Claro. Quiere decir esto, que mi mensaje puede aplicar para niños, puede aplicar para adultos mayores, puede aplicar para mujeres jóvenes, embarazadas, no embarazadas, puede aplicar si tengo diabetes y no tengo diabetes. Es decir, mi mensaje tiene que llegar
para todos sin el asterisco de aplican condiciones y restricciones. El mensaje genérico. Ya la especialidad, el punto, que es que tengo una patología hepática X, no, pues ve al médico porque es para ti. Claro. Pero si yo te digo, mejor rompa el ayuno con proteína, aplica para todo el mundo. Si yo te digo en la noche, hagas un ayuno, aplica para todo el mundo. Eso me ha tocado cuidarme mucho, de que el mensaje sea de salud pública y que cada frase tenga un sustento. Porque el reto más grande para mí, al principio, fueron mis colegas, los especialistas, los endocrinólogos, porque eso fue durísimo, durísimo poder decir, yo puedo dar este mensaje sin salirme de no la ética, porque la ética siempre está clara, de la buena compostura profesional de mis colegas. Y eso ha sido bien complejo. Y es un trabajo tiempo completo. Literalmente hablando. Y mira, el día de hoy vamos a estar hablando de comida real, que sé que eres uno de los principales referentes en el real fooding y comida real en Latinoamérica. Pero antes de empezar, vamos seguramente a transitar por todo el mundo de los procesados, azúcar y meternos un poquito en polémica también. Pero antes de empezar, me gustaría que, a mí no me gusta presentar a mis invitados, me gusta que ellos mismos se presenten. ¿Quién es Oscar, por una parte, y quién es Endocrino Rosero, Ok, sí. por otra? Ese es un buen punto, porque también tenemos que aclarar que creamos personajes para las redes sociales. Mi personaje en redes sociales es Endocrino Rosero, y es un personaje bravo, regañón, gruñón, malacarudo, enfático, con caras. Es mi personaje. Oscar Rosero, soy una persona casada, tengo un hijo de 10 años, tengo una vida muy feliz, muy tranquila, estudié bastante, he tenido que desaprender para volver a aprender, caer para volver a levantarme. Ese soy yo, ¿no? Una persona muy familiar, una cosa interesante, y es que es muy tímido, curioso, Bueno, ¿no? curioso. Es curioso, porque uno lo ve allá hablando, lo ve Ah. hasta en televisión y todo, como que este tipo no. Pero a mí me costó mucho trabajo al principio cuando se me acercaban en la calle a saludarme. Yo me escondía. Mi esposa un día me dijo, oye, ellos te ven como si, las personas te ven como si te conocieran de verdad. Claro. Salúdalos y respóndeles igual. Y yo, pero es que no soy capaz, ¿no? Ha ido procesando porque soy extraordinariamente tímido para establecer nuevas amistades y para establecer cercanía. No soy el que entra ya, no soy así. Por otro lado está el personaje, Endocrino Rosero, el regañón, el que dice que no comas pan. Habrá que preguntarle a tu familia a ver si no es regañón también Endocrino Rosero en casa. En casa no porque yo creo en el matriarcado y no. O sea, mi mamá, mi esposa, mi suegra, todo el mundo me da duro en la casa. Esas son las que mandan. Salir por acá enrejado. A regañar a los demás. Es muy buena táctica. Ya que no puedes mandar en tu casa, pues toca mandar en las redes sociales. Total. Mira, Oscar, vamos a hablar de comida real, pero a mí me parece incluso paradójico, ¿no? De que tengamos que hablar de comida real cuando es que, o sea, que tendríamos que diferenciarlo. Me parece absurdo. Sí, Cuando todo lo que te deberían vender en un supermercado debería ser comida real. Es absurdo. Ahora, yo quiero aquí hacer, antes de empezar el tema de comida real, como una mención. Y es que Carlos Ríos, con quien también tengo la fortuna de hablar y compartir, fue como esa persona que a mí en algún momento me impactó y me motivó. Cuando recién en sus albores estaba empezando Carlos Ríos, yo empecé a notar en su discurso algo que me caló. Y me caló lo suficiente como para tener que profundizar y meterme de cabeza hasta el fondo y seguir. Entonces, esa mención va porque ese concepto que yo tengo viene de él. Y lo reconozco y siempre lo he reconocido. Y se lo reconocí a él y le digo, yo te tengo que ser honesto, ¿sí? Porque, claro, como te explicaba y como hablábamos antes de todo esto, mi vida hace 7 años, 8 años era 100% industria farmacéutica. Y cuando uno vive industria farmacéutica no tiene el concepto de comida real, ni de comida, ni siquiera. O sea, yo era los que les decía a los pacientes, come pancito integral, come jamón light, come barritas de cereal si te da hambre. Yo era de esos. Tengo la capacidad de tener una dopamina muy alta que me permite cambiar y reestructurarme y seguir avanzando. Y dije, no, esto no, y cambio. Pero entonces fue por ahí, por el concepto de Carlos, que lo profundicé, lo analicé. Yo tengo mis matices personales a diferencia de Carlos porque soy endocrinólogo. Sí. Y eso es diferente. Él nutricionista y él habla, por ejemplo, el 80-20. Yo no lo concibo metabólicamente hablando, hormonalmente hablando, bioquímicamente hablando, no lo consigo. Pero pues bueno, a partir de ahí sale el concepto de comida real. Y lo que tú dices es cierto, David, es que
¿Cómo así que tengo que decir qué es comida y qué no es comida? En la naturaleza, las madres educan a las crías en lo que es comida y lo que es veneno. Uno ve, hace un par de años estuve por fuera, bueno, en un evento y veía una pava real con sus pavitos reales y ella le enseñaba a sus pavitos reales qué era comida y qué no era comida. Digo, pero ¿por qué a nosotros los humanos esa responsabilidad se la dejamos a la televisión? Es verdad, no lo había pensado así. O sea, esa responsabilidad que era de la mamá tradicionalmente se la dejamos a la televisión. Y a partir de ahí viene una cultura perversa, perversa nutricional, en donde comemos literalmente basura. Que si separamos ingrediente por ingrediente, lo juro que no seríamos capaces de comernos eso. Entonces, creo que ahí hay algo que tenemos y que necesitamos seguir trabajando todos unidos en ese objetivo y es reeducar y cumplir esa labor de las mamás que perdimos, nuestras mamás perdieron esa labor, pero asumirla nosotros y que las mamás de las nuevas generaciones lo asuman con la responsabilidad que se merece. Es verdad, nunca lo había pensado así, de que estamos delegando esa labor que antes tenían nuestras madres o incluso la comunidad, La comunidad. de entender qué era lo que era beneficioso del entorno para nosotros. Y a mí, mira, Bogotá el año pasado es la primera vez que estuve acá en Colombia y me impactó algo, Oscar, y es que en los supermercados, sobre todo esos más pequeños, cada vez está quedando menos espacio para la comida real. Total. O sea, estamos hablando de que ya la mayor parte, probablemente más del 90% de lo que te venden son productos comestibles. Productos que puedes masticar, digerir y ya sabemos lo demás. Y quiero saber cuál es la diferencia realmente de una persona que se alimenta con un producto comestible a una persona que se alimenta con comida real. Sí, ahí viene un punto importante y es la definición de ultraprocesado que dio el profesor Monteiro hace más de 10 años. Bueno, es muy reciente, ¿no? Es un tema que no es un tema antiguo, es un tema reciente. Y él fue el que dijo, Monteiro, en Brasil, dijo, oiga, no podemos seguir diferenciando los alimentos como carbohidratos, proteínas y grasas, sino hay que entender la matriz y hay que entender de dónde provienen y su procesamiento para poder diferenciar lo que es comida de lo que no es comida. Y él acuñó el término ultraprocesado. Y es que es eso, esa mezcla de ingredientes. Ingredientes se desconoce la matriz original de ese ingrediente y que su único objetivo de esa mezcla es crear productos hiper palatables, hiper gustosos, que no den saciedad, que sean muy baratos de producir y que sean no perecederos en el tiempo, que duren mucho tiempo. Eso garantiza que la cadena de suministro está asegurada, la venta está asegurada. Y ocurrió algo interesante, y es que parece como si nos hubieran hecho, como con el Matrix, con esa máquina que borra El recuerdo. todos los recuerdos. Nos borraron de plano todo el aprendizaje milenario de nutrición y de comida, nos lo borraron y nos implantaron el chip. Y el chip es, cómelo, no pienses, no analices, no reflexiones, no leas los ingredientes, no mires cómo se fabrica, simplemente cómelo. Eso que te decía al principio, los ancestros educaban en familia, los animales educan en qué comer, a nosotros no, a nosotros simplemente nos implantaron un chip y dice, todo lo que sea sabroso, que sea apetitoso, que sea comestible, cómelo. Sin tener ningún tipo de consideración, ni qué va a pasar mañana ni después. Gracias a las redes sociales, eso empieza a cambiar. Porque si no hubiera sido por las redes sociales y por la masificación del conocimiento, seguiríamos viendo la televisión y seguiríamos leyendo los papers amañados de una industria que quiere vender sus productos, que todavía lo siguen haciendo. Entonces todavía te saca el paper financiado por una gaseosera donde te dice que tú te subes de peso no por tomar gaseosa, sino por no hacer ejercicio. Exacto. Estaríamos engañados. Las redes sociales son fundamentales para lo que llamamos el despertar de conciencias. Sí, el trabajo, mencionando de nuevo a Carlos Ríos, que también es amigo, el trabajo que él ha hecho es brutal, sobre todo Impresionante. para que haya un nivel de conciencia superior. Tú mencionabas algo que es que está garantizado ¿cuál fue la palabra que usaste? La industria como tal, es la que está garantizada, pero la salud Sí, o sea, del cliente no. Clarísimo, ellos tienen garantizadas las ventas, tienen garantizado su cadena de suministros, tienen garantizado absolutamente todo. De hecho, algo que decían es que
que la industria de los ultraprocesados y que la industria farmacéutica nos quiere acabar, no, no es cierto. Estamos en un modelo capitalista, donde prima es la venta, el negocio. Finalmente estas empresas son de fondos de inversión, ni siquiera es de personas, son fondos de inversión que no les importa la persona, simplemente es cada fin de año cuánto voy a demostrar que hubo en utilidades, cuántos millones hemos ganado, lo reparto, nadie se importa nada más. Eso es simplemente negocio, capital, dinero y ya. Por eso incluso algunos me dicen que es que soy de dientes muy de izquierda, etc. No, 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 no es eso. Porque yo digo que la mejor revolución, de hecho en mis redes pongo la revolución, la verdadera revolución es la revolución nutricional. Si empezamos por la revolución nutricional, créanme que todo va a estar solucionado. Porque es un verdadero acto revolucionario salir de esa, sin salida, de ese espiral claro. de enfermedad y volver a la tierra y volver a comer lo que producimos, siendo nosotros países que producimos de todo, todo el año. Lo que nos dé la gana. Lo que sea se da, en cualquier lugar se da. Entonces volver otra vez a eso sería parte de ese acto revolucionario de reconocernos e identificarnos como humanos que habitamos un planeta, porque otro aspecto tiene que ver también con el medio ambiente. Claro. Hace poco leía y el mensaje clásico, para producir un litro de bebida gaseosa se requieren más de 300 litros de agua, sin contar con el plástico que contamina. O sea, hasta en eso impacta ese tipo de prácticas. Mira, hay una cosa que yo te lo pregunto a ti porque tú tienes más tiempo divulgando sobre la comida real y sobre los ultraprocesados. ¿Crees que lo hiperpalatable de los procesados pueda llegar a ser adictivo? Hay gente que no le gusta que hable de adicción. Es una palabra tabú. Es una palabra que todavía crea conflictos. Pero porque la relacionamos con las drogas, pienso yo, drogas duras. Porque siempre que digo adicción, uno lo asocia a drogas duras, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza el problema, porque, ay, no, eso está exagerando, ¿no? Sobre todo la resistencia que he tenido más grande ha sido en Twitter, en X, cuando utilizo esa palabra por propios profesionales, expertos lo llamo, y pongo entre comillas porque además ellos tienen una evidencia que es de ellos, pero que no es la cierta, pero ellos se creen los expertos. Y cada vez que yo digo que estos productos hiperpalatables, diseñados para que sean así, diseñados para hackear nuestro sistema de recompensas, diseñados para producir dopamina y serotonina en cantidades industriales, que luego hacemos taquifilaxia y necesitamos cada vez más y cada vez más, y se crean con ese objetivo. Una paciente que tuve, trabajaba creo que en Singapur o en Malasia, en una empresa de snacks, y era la testing. Su trabajo era probar snacks para que fueran hiper palatables, demasiado deliciosos. Pobrecita, imagínate tú con sobrepeso, enferma, teniendo que estar todo el día probando eso. Y yo le decía, pero usted se los come. Y dijo, no, yo lo pruebo y lo escupo, pero me toca estar en eso. Claro. Me toca estar en eso. Y decía, yo estoy adentro y yo sé cómo funciona. Hay unos departamentos inmensos de desarrollo, ingenieros, bioquímicos, probadores, precisamente para eso, para que cuando yo me coma ese ponqué achocolatado sea extraordinariamente hiper delicioso, que explote mi cabeza y que diga, quiero más. Quiero volver. Quiero volver por ese. Y quiero volver por ese. Y nos pasa. Yo ya llevo muchos años sin azúcar, sin nada de eso, pero no falta el día en que caigo y yo sé que el día que caigo, al día siguiente quiero volver a caer. Sin contar con la inflamación y todo lo que eso me genera. Y con el nivel de conciencia que tienes tú. Con un nivel, obviamente, o sea, todo el tiempo. Pero, que te cuente, la última vez me pasó, hace 1 año y medio estaba en un congreso que fui a presentar un póster en Estados Unidos, y en Estados Unidos esas galletotas así de grandes, que son de pura mantequilla y chocolate. Tipo palmeras, ¿no? No la palmera, sino son galletas de gringas de chocolate, azucaradas y grasosas, pero así, Seattle, -2 grados centígrados, frío, hambre, café y unas galletas de esas gratis. O sea, todo con fábula. Y dije yo, tengo frío, están gratis, tengo hambre, no hay dónde comer, está la galleta con café. Uy, aquí fue, caí. El tema es que al día siguiente automáticamente quería seguir ahí. Y tardé casi 1 semana luchando contra no llegar a buscarlas. Sí. Ese es el punto. Porque yo tengo un antecedente y todos venimos con un antecedente de no haber sido es decir, esto empezó hace 8 años, pero yo hace 8 años era de los que cenaba con salchipapa y tomaba gaseosa. O sea, es un proceso y sí hay respuesta endógena adictiva. No hay nada que hacer. Está demostrado y se va a demostrar y se seguirá demostrando. Y lo que tú decías, hay mucha gente que no es consciente de que
esta industria, para empezar, es la industria prácticamente heredera de las tabacaleras. Exactamente. Y aparte tienen equipos que están justamente especializados en diseñar productos comestibles para hacerlos Claro. adictivos. Y un punto es, ¿cómo lo diseñan para que sea muy palatable, muy delicioso, muy enganchador? Es más, son tan sinvergüenzas que en sus pautas ponen a que no puedes comer solo una. Pues obvio que no puedes comer solo una, porque está diseñado para que no comas solo una. Y ellos dicen, ay no, pero la moderación. Perdón, pero si tú me creas un producto para que no tenga moderación, ¿por qué me dices que lo coma con moderación? Ahorita hablamos del discurso de come de todo con moderación, que también es interesante. Otro aspecto es el marketing, porque ellos cambian la estrategia de venderte un producto a venderte una emoción. Y en eso sí son expertos vendiendo emociones. Es brutal. Pero aquí en Colombia, en América Latina en general pasa con la cadena de comidas rápidas más famosa, que sacan sus postres y los adaptan a la idiosincrasia. Y entonces en Colombia salió el postre famoso con el ponqué de chocolate colombiano famoso, emoción, y eso se volvió viral. Todo el mundo probando, ay, qué maravilla, la empresa estadounidense me trajo a Colombia un ponqué con un postre con mi ponqué colombiano, y se volvió viral. Es emoción pura. La aerolínea que hace un acuerdo con la empresa que vende esos ponqués achocolatados colombianos para decir que entonces te vamos a dar un snack colombiano y te das un ponqué achocolatado, emocionalmente te liga. Entonces ellos te ligan. O la industria gaseosera que ya no te vende productos para calmar la sed, sino para calmar la emoción. La Navidad feliz, la amistad feliz. Cambian el concepto y ya te van a la emoción. Y como ya saben que tus papilas gustativas lo piden, tu dopamina lo pide, pues ahora te lo vendo por un aspecto emocional. Tus cumpleaños, celébralo con esto. Sí, al punto tal de que la gente nunca, y yo alucino, la gente no se cuestiona por qué celebramos los cumpleaños con torta y refresco. No, y peor aún, lo llegué a sugerir en redes y me funaron. Claro. Pero eso fue una cosa ¿Pero qué sugeriste? impresionante. Que tocaba empezar a cambiar esa cultura, Claro, de celebrar con ponqué azucarado y grasa y colorante y gaseosas por alternativas más locales y más criollas. No, ahora este tipo me va a y celebrando la vida. celebrando la vida. Pero entonces eso fue, no, ahora se metió, ¿qué tiene que ver un simple ponquecito? Es una celebración. Vienen las emociones. Tú eres un niño, tienes 2 años, ya tienes un concepto de conciencia, y en tu fiesta de cumpleaños, el día más esperado del año, te llevan un ponqué gigante azucarado, bebidas gaseosas, helados, dulces, caramelos, payasos, fiesta, regalos. Tu cerebro queda anclado a ese momento, pero así, quedó ahí. Y cuando tú tienes 30 años, eres una niña con ovario poliquístico, no puedes tener hijos, estás frustrada, tienes exceso de andrógenos, aumento del vello, y este médico te dice, oye, no comas más ponqué. ¿Por qué te comes eso si esto te produce insulina? La insulina te está generando todo ese daño. Imagínate esa ruptura emocional que tienes. Si en tu infancia eso era lo bueno, eso es la celebración, de hecho aún en mi cumpleaños eso es bueno, ¿cómo me dice este tipo que eso es malo? Lo reconozco, lo acepto, pero mi subconsciente dice, nada, yo puedo hacerlo, de vez en cuando. Ahí es donde quería llegar, que es de vez en cuando. No es. Entonces, es el famoso por un poquito no pasa nada, pero es que si fuese un solo insulto, Oscar, yo te lo compro. Pero es que no es únicamente eso. O sea, no es únicamente la alimentación, es el sedentarismo, es absolutamente todo. El medio ambiente donde vivimos. Ahora, parte de una conducta que yo recomiendo a los pacientes es ser muy estoicos, que está bajo mi control y que se sale de mi control. Claro. Que si yo tengo bajo mi control lo que me lleva a mi boca, es lo que yo puedo intervenir. Yo no puedo intervenir que estoy viviendo en Bogotá, que es una ciudad terrible, que el tráfico es terrible, que la inseguridad es terrible, que la contaminación es terrible. No lo puedo cambiar, pero sí puedo cambiar lo que me lleva a mi boca. Claro. Entonces, por lo menos puedo cambiar recibir óxido a recibir antioxidantes. Y a partir de ahí, por lo menos el antioxidante me está quitando la parte del óxido de la polución. Esa parte es muy, muy, muy importante, porque la moderación es una falacia. Es una falacia cuando hablamos de productos potencialmente adictivos. Y viene la frase, come de todo con moderación. Te invita a comer. Como cómelo, cómelo. Y luego te pone con moderación, perdón. Más bien de decir, no lo comas, punto. Claro. Ya que si tú decides, pues ya te estoy diciendo que no lo tuyo. comas, pero no te estoy mandando a comerlo. Algo así como, bebe con moderación. Perdón, no bebas. No es con moderación, no. Ya si tú lo haces, tú sabes que eso es malo. O sería como decir,
fuma con moderación. No, no fumes. Ese discurso tiene que darse como es. Alguien me decía, ¿y cuándo es el famoso de qué es de vez en cuando? Claro, es que para todos ese de vez en cuando es distinto. ¿Para ti qué es de vez en cuando? Depende de lo que estemos hablando. Por ejemplo, Ese. me voy a comer algo que yo sé, un poco azucarado. Bueno, yo como tú estoy alejado del mundo del azúcar. Si me como algo endulzado, para mí un de vez en cuando puede ser un par de veces al mes, como mucho. Un par de veces al mes, por ejemplo. Pero si tú le preguntas a cualquier mujer, te va a decir cada 8 días. Claro. Y parte de eso viene con el insulto que nos dieron las modelos y los modelos fitness, instagramers, con el cheat meal y el cheat day, que contaban Es solo fatal. calorías y que siguen hablando solo de calorías. Sí. Tú comes bien, pero el fin de semana te mereces un premio. Pues ese premio es un premio inflamatorio. Vuelve y sube tu insulina, vuelve y te inflamas y duras una semana inflamado y no estás haciendo absolutamente nada. Un estudio mostró que el cheat meal producía mediadores inflamatorios que duraban hasta 21 días dando vueltas. Un solo día 21 trampa. días. O sea, ya antes de los 21 días ya te estás comiendo otro. Y ya te estás comiendo otro. Entonces, yo, dentro de mi raciocinio, digo, el famoso de vez en cuando, quizás sea por ahí cada 6 meses y bajo condiciones específicas. Que yo diga, estoy en París, en la mejor fábrica de croissants Claro. de París, voy a comer un pan. Pero no estoy cada 8 días allá. Claro. No es que estoy en Colombia o estoy en cualquier ciudad de Latinoamérica y me voy a la pastelería de la esquina, me comerme un bolillo porque me dio el antojo de bolillo. Mira, la última vez que me pasó, de hecho, vengo de estar en Brasil y me insistían tanto con el azaí. Yo no estoy acostumbrado a comer dulce con azúcar. Y me insistían, David, pero es que es algo tradicional, lo tienes que probar. Y te lo juro, o sea, en lo que probé la primera cucharada dije, esto es un dulce, a la gente no le gusta el azaí, le gusta el dulce de azaí. Sí. Es lo mismo un café de las cadenas famosas que no vamos a mencionar. Sí. La gente dice, no, es que a mí me encanta el café, no lo puedo dejar. Ni ¿A siquiera ti es te el gusta café. el...? Claro. Sí, o sea, A ti te gusta el dulce, no el café. porque más uno se toma el café y es feo. De esas ventas grandes. Mira, y encima la industria sabe perfectamente lo que hace. Se hacen alianzas con dibujos animados, con artistas. Últimamente se aliaron prácticamente los dos más grandes, Coca-Cola y Oreo, para sacar un producto. Claro. O sea, y ellos saben perfectamente lo que hacen. Y mira, y de hecho tuve que bajar una entrevista que le hice una ingeniera de alimentos, porque yo la critiqué muy duro. Porque durante la entrevista yo sé perfectamente lo que hacen, porque esto no es un secreto para nadie, lo que hacen para la industria. Sí. La critiqué muy duro, estoy consciente de eso, y a ella obviamente no le gustó la crítica y tuve que bajar la entrevista. Pero, ¿por qué crees que hay esa reacción de parte de ese otro lado a aceptar que ellos están haciendo algo que probablemente vaya en contra de la salud de la población? Eso forma parte de los conceptos adquiridos y de tu formación y todo lo demás. Es muy difícil. Pocos nos atrevemos a reconocer que íbamos por el camino equivocado y que tenemos que tomar el camino que consideramos correcto. Porque hablemos de otra cosa. La verdad, he aprendido también a entender la verdad en su dimensión. No existe verdad absoluta. Es decir, lo que yo digo no necesariamente es la verdad absoluta, porque tú tienes tu verdad. El doctor fulano tiene su verdad, el ingeniero tiene su verdad, claro, creado por su entorno, creado por su cosmología y por lo que vive. Es su verdad y es completamente respetable. Por eso los que nos están viendo tienen que crear su propia verdad. Uno tiene que llegar a ese nivel de conocimiento, de decir, esta es mi verdad, porque además cultivarla y recibir información para esa verdad. Y atreverse a cambiar no es para todos. No es para todos. Si tú un día tienes un discurso, cambiar ese discurso, tú vas a sentir que te estás autoengañando, te estás traicionando y que estás traicionando a las personas que estaban escuchando tu discurso. Y eso es lo que a muchos les cuesta muchísimo trabajo reconocer. Y mientras más polarices, más difícil luego es cambiar de ¿cómo te vas a salir? opinión. Es un mundo polarizado así al 100% y tú te encargaste de polarizarlo y de un momento a otro, no, venga. Como que no era así. Es claro, porque al final te estás traicionando. Y te quería preguntar, ¿cómo Oscar, tú que vienes de esa industria farmacéutica pura y dura, cómo cambiaste de opinión? ¿O en qué momento te empezaste a dar cuenta de que de repente lo que estabas promulgando no iba tan a favor de la salud? Es bien fuerte, ¿no? Porque yo soy de escuela, soy internista, endocrinólogo, me enseñaron y esa reflexión la estaba haciendo precisamente a antier en la ducha. Yo hago mis reflexiones, entreno y después de entrenar en la ducha hago mis reflexiones y digo yo, oiga, pero qué cosa tan dura
Eh, Mis profesores no me enseñaron a ser crítico. Mis profesores me enseñaron a seguir guías. Guías hechas, sabemos por quién. Yo participé en guías. Yo sé cómo se hacen las guías de práctica clínica. Ese comentario me costó mucho cuando lo hice en Twitter porque se me fueron encima mis colegas internamente porque estaba contando cosas que eran privadas de eso. Ellos me enseñaron a seguir guías. Me dijeron, por ejemplo, la diabetes tipo 2 es una enfermedad incurable. Me dijeron, cuando alguien empieza insulina, esa insulina es para toda la vida. Wow. Como endocrinólogo lo repetían. Y luego entonces termina la carrera y ya uno enlazado de una vez con la industria, además que la aspiración en la carrera era ser líder de opinión. Cuando tú te metes en una especialidad médica, académica, tu mayor meta es ser líder de opinión. ¿Qué quiere decir eso? Que das conferencias, eres muy famoso dentro del gremio médico, te reconocen y eres muy importante. Entonces tú querías llegar allá. Entonces yo empiezo por ahí y lamentablemente en salud, para ser líder de opinión, tienes que estar casado con la industria farmacéutica, porque son ellos los que crean los líderes de opinión. Y los que pagan la fiesta. Y los que pagan la fiesta. Entonces yo voy por ese camino, me siento perfecto, tengo habilidades de comunicación, doy mis conferencias, es excelente, todo va bien. Yo hace poco hice mi acto de contrición pidiendo disculpas a todos esos médicos que yo les dije que la insulina era para toda la vida, a todos esos médicos que yo les enseñé que había que insulinizar temprano en diabetes tipo 2, cuando hoy digo, qué canallada estamos haciendo. Es una canallada. ¿Cómo salgo yo? ¿Cómo es ese despertar de conciencia? A partir de escuchar, de ver, de empatizar y ponerme en los zapatos del que está detrás del escritorio. Y eso llega gracias a las redes sociales. Si yo no llego a las redes sociales, en este momento seguiría mi vida más tranquila. Más tranquila. Tendría, yo creo que un poco más de dinero, viviría más tranquilo, pero gracias a mi presencia en redes sociales, al contacto y a la empatía que me genera lo que me escriben, lo que escucho, lo que veo, digo, no, eso no va, eso no va. Aquí hay cosas que tengo yo que reflexionar. Me dicen algunos amigos que fue la crisis de los 40. Tenemos una crisis, yo digo, para mí la crisis de los 40 fue esa, tuve un despertar de conciencia y dije yo, me salgo de ahí, muchas gracias, los quiero mucho, no quiero pelear con ustedes, pero ese no es el camino para sanar en lo que yo hago. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo hago? Trato enfermedades que no deberían existir. Como lo dice Guillermo, y lo repite y lo repite y lo repite, y digo, al principio cuando lo escuchaba ya, ay, qué exagerado, le digo, tiene razón, el 90% de las personas están enfermas por lo que están comiendo. Y que son además las últimas estimaciones que yo vi eran prepandemia. Sí. O sea, que a día de hoy estaremos acabados como sociedad. Yo creo que sí. O sea, yo digo, si veo 100 personas, 90 están enfermas y las 10 quizás van en camino. Sí. Van en camino a enfermedad. Porque uno muchas veces se deja llevar por el físico. Y de repente una persona delgada puede estar inflamada. Claro, total, una persona delgada que consume grasas saturadas, vegetales industriales, no grasas, ya vamos a hablar de eso, pero no, grasas saturadas, vegetales industriales, omega 6 en cantidades, azúcar en cantidades, harina de trigo refinada en cantidades, quizás no exprese físicamente, pero internamente sí tiene su hígado cargado, su páncreas cargado, puede tener el páncreas graso, no tener idea, porque no se está viendo, pero obviamente va a haber un compromiso en el futuro. Y es lo que vemos. Entonces, ay, tan joven con un infarto y tan delgado, pues es que estaba mal. No, y yo lo digo porque lo viví en carne propia. Yo era la típica persona delgada y en forma que encima entrenaba en la semana, jugaba fútbol los fines de semana y pagué todas las consecuencias del estilo de vida de porquería que llevaba. Claro, claro, porque es que otra cosa importante es el grado de aguante del cuerpo. Tiene un grado de aguante brutal. Sí, hay mecanismos de compensación, ¿no? Entonces el cuerpo va compensando. Pero cuando ya tú superas ese mecanismo de compensación, se reventó la represa. Entonces la represa te tiene el agua, te tiene el agua, te tiene el agua, pero cuando ya llegan los 30, 35, 40,
ya, te fuiste. Ay, hipertensión, diabetes, ay, es que le tocaba ser diabético. No, con la mamá diabética, pero perdón. Sí. No, no tenía por qué Oscar, ser. pero es que a veces te buscan en el árbol genealógico hacia arriba a ver quién era el que tenía la enfermedad, solo para Claro, justificar solo para justificarlo, por supuesto. Y sabemos que no es así. No tenemos por qué tener hipertensión esencial, diabetes tipo 2, hígado graso, ovario poliquístico. No tenemos por qué tener triglicéridos, no tenemos por qué tener, a menos que estemos con una verdadera enfermedad. Claro. Y si fuéramos conscientes de eso, no necesitaríamos tanto médico. Yo digo, como endocrinólogo, yo no tendría nada que hacer. No tendría nada que hacer. ¿Por qué no estás de acuerdo con el 80-20? Ese es el tema de Carlos con que él dice, come 80% comida real y date un 20% de ultraprocesados. Porque finalmente ese 20% alcanza a ser suficiente para nunca sanar. Bravo. Mi posición es, come un 100% de comida real y buenos procesados y un 0% de ultraprocesados. Si yo te digo un 0% ultraprocesados, sé que no vas a ser cercano al cero, vas a llegar al 1 o al 2%, pero eso es mucho mejor que un 20%. Darte un permiso, un 20% es inflamarte. Es mucho y ya sabes que el 20% te da pie a algo más. Total. Es que no es tan sencillo como come un 20%, tu premio. Pasa lo mismo con los Instagramers. Ese es el punto con Carlos que yo digo, no, yo no voy por el 20%. Yo voy por un 100% de conciencia, que el ultraprocesado quede para un consumo ocasional, muy ocasional y ya. O sea, déjalo no para el día a día, no para pensar, tengo mi 20%, entonces como es mi 20% me voy a comer hoy esta hamburguesa de este sitio. No, no tienes tu 20%, no lo tienes. Algo curioso que pasa aquí donde estamos, yo trabajo con pacientes con temas de peso desde hace 8 años. Al principio los inyectaba, lo reconozco. No concibía que bajaran de peso sin inyecciones de estas famosas nuevas. Sí. Ya no, a ninguno. El que me llega pidiendo inyección digo, este no es su sitio, váyase de acá. Y algo interesante es que nosotros hacemos controles periódicos con composición corporal, midiendo grasa, músculo, etc. Y algo de lo que me di cuenta y que estoy registrando los datos es que cuando tú vienes en un proceso de oxidación grasa eficiente porque lograste bajar tu insulina, porque lograste condicionar un ayuno intermitente bien planeado, una restricción bien planeada, un modelo low carb bien planeado, pero en ese transitar de reducción de grasa se te atravesó la fiesta de cumpleaños y te comiste un pedacito así de grande de pastel, en el siguiente control, en la composición, tú ves cómo la grasa hace así. Pero es automático. Entonces cuando me llegan y se sientan y yo, bueno, ¿y cómo te fue esta semana? Ay, no, tan raro, doctor, no mire, la grasa subió tan raro. Yo, ¿cómo crees tú que va a subir la grasa si estás en restricción? ¿De dónde va a sacar tu cuerpo eso? ¿No será más bien que echaste algo que disparó tu insulina? Y ahí, ay, doctor, pero un pedacito chiquitito. Yo, es que cuando lo ves tú tangible, Sí. dices tú, aquí está el famoso de vez en cuando. Mejor evítenlo si quieren sanar. Diferente, si tú eres una persona de 20 años, que toda la vida has comido sano, que haces ejercicio, que tu insulina está completamente normal, no te va a hacer nada. Porque tu insulina está normal, porque tu páncreas está normal. Pero ¿quién está bajo esas condiciones? Yo creo que nadie. Sí, eso es lo que te iba a decir. A medida que lo ibas mencionando, o sea, estamos hablando Ni de... tú ni yo estamos. No, seguro. Bueno, en parte no tenemos 20 años. Total, o sea, creo que por ahí no vamos. Mira, si hay algo en lo que estoy de acuerdo contigo, yo nunca estuve de acuerdo tampoco en ese 80-20 porque le da pie a la persona que se siga, es como que un alcohólico le digas, bueno, te puedes tomar una cervecita Es que acá. es eso. Le das pie a que continúe con su adicción. Claro. Yo pienso que siempre en la discusión, o sea, si vamos a discutir de alimentación, que sea de comida real y lo demás tiene que quedar fuera de la discusión. Total. Yo creo que ese es el punto en el que coincidimos todos. Todos. Tú hablas con Guillermo, Nutrillermo, saludos si nos está viendo. Tú me bloqueaste. No mentiras, es pura relación fraterna. Y tú te diste cuenta Sí, cuando no, vivimos por con él, supuesto. cuando vivimos con el mismo Walter. Son relaciones fraternas. Tenemos conceptos que a veces chocan, pero en el fondo tenemos una misma línea. Y si todos pensamos en esa misma línea, tú, Walter, todos, no ultraprocesados, en eso coincidimos. Y eso es lo que los que nos están viendo deberían adoptar y acoger. No buscar, este dijo una cosa, este dijo otra cosa, pero ¿por qué este? No, simplemente, oiga, sí, mire, estos tipos dicen algo coherente. Ninguno anda comiendo pan, ninguno anda tomando gaseosa. Todos tienen una línea, bueno, voy a irme por ese lado. Y a partir de ahí ya usted coja el matiz que usted quiera.
y diviértase. Y es que ya quitando los ultraprocesados, Oscar, Ya, cambia el mira, juego no, ya completo. está. Mira, es que yo lo veo todos los días acá. O sea, en los pacientes que llegan la primera quincena, solamente es quitar ultraprocesados. No hay restricción energética. No hay nada. Simplemente quita ultraprocesados. Yo lo llamo el peso de la inflamación. Sí, Hombres bajan 3 kilos, mujeres bajan 2 kilos. Pero son pura inflamación. Yo les digo, no se emocione, que ahí no está adelgazando, mijita, porque usted está comiendo su cantidad energética diaria normal. Lo que usted está bajando es pura inflamación. Es el peso de la inflamación. A partir de ahí ya usted puede construir lo que quiera, o rápido o despacio. Cualquier forma. Pero ese es el primer paso, quítelo, quite esa vaina. ¿Cómo los identifico? Pues fácil, están empacados y son el 90% de los supermercados. claro. Huye de lo... Que eso es lo que puedo comentar, porque al final estamos hablando de que si tú entras a un supermercado, Oscar, el 90% hasta más de los pasillos es ultraprocesado. Y además que el azúcar está omnipresente en muchas formas, con muchos nombres. Entonces, ¿cómo una persona realmente, o sea, cuál es tu tip número uno para que una persona sea capaz, parece absurdo decirlo, Sí. pero aprender a distinguir de un procesado a un, o sea, un ultraprocesado de comida Ese es real? el punto difícil, porque entonces también nos lo han complicado, ¿no? Que lea la tabla nutricional, que tiene muchos ingredientes, que no sé qué, pero existen buenos procesados y no podemos tampoco castigarnos. Y la vida moderna también nos implica que tenemos que un día comernos un queso y un queso bien empacado y tiene varios ingredientes, pues no es un ultraprocesado, ¿no? Entonces tenemos que también entender los matices. Yo en ese proceso quise identificar desde mis orígenes, hace como 5 años, el top 5 de aditivos que definitivamente no iba a meter. Y les enseño a todos mis seguidores a leer en la lista de ingredientes esas 5 cositas. Y si está alguna de esas 5, una sola, no lo compren. Azúcar añadido. Dato con el azúcar, ¿no? El azúcar es glucosa más fructosa. Cuando dicen que la fructosa es mala, es esa del azúcar. Es esa del azúcar. No es la fructosa de la fruta. Después esa es una discusión que vamos a dar. Pero recuerden ustedes que el azúcar es glucosa más fructosa. Esa combinación es fatal. El cuerpo sabe qué hacer con la glucosa, pero con la fructosa la manda para el hígado y la vuelve grasa. Azúcar añadido. Llámese azúcar blanca, azúcar morena, como sea. Azúcar añadido. 2, harina de trigo refinada. Y en eso sí me voy de frente contra harina de trigo. De frente. Porque la harina de trigo lamentablemente es ultra refinada, tiene sustancias químicas para blanquearla. Las preparaciones que llevan harina de trigo, no hay una sola que sea buena. Ay, pero la harina de trigo, pero es que muéstrame una preparación que sea buena con eso. Eso es empezando porque es refinado. Todos los papers, es una locura, pero todos los papers dicen harina refinada de trigo inflama, produce diabetes y enferma. O sea, Sí, incluso en no celíacos. es que es para todo el mundo. Sí. Solamente los no celíacos y la intolerancia al gluten no celíaca, Claro. pues bastante. Y es que la harina de trigo, ¿a qué se la están echando? Entonces viene azúcar, harina de trigo, grasas vegetales, Sí, industriales. el combo. Ese trío. Y cuando uno entiende el trío de la muerte y se pregunta qué producto tiene el combo de la muerte, por eso mi pelea contra el pan. Porque el 90% de los colombianos comen pan todos los días. Y el pan tiene el combo de la muerte. Harina de trigo refinada, azúcar y grasas vegetales industriales. El otro ingrediente son los colorantes artificiales. ¿Sí? Entonces, si yo te cuento una bebida con colorante artificial, así sea con edulcorante natural, stevia, pero tiene colorante artificial, ese colorante daña la microbiota. Y el quinto, que es un potenciador de sabor y que nos vuelve adictivos, glutamato monosódico. Entonces, si yo encuentro un paquete y tiene alguno de estos, lo descabezo. Sale la ecuación. Lo descabezo. Ya viene la discusión, que si los conservantes, que si no sé qué, pero créanme todos, que si encuentra alguno de estos, ahí ya estoy hablando del 85% del supermercado. Sí. ¿Qué me quedan por fuera? Un buen yogur, sin colorante, sin azúcar, unos buenos quesos. Hay snacks que están sacando. De hecho, hablando de Carlos y volviendo a él, tiene la línea de productos que él crea que son buenos procesados. Sí, es verdad. Entonces existen y se puede hacer. No es una lucha contra la industria porque finalmente necesitamos también tener comodidad de vida. Claro. Si no tengo tiempo para llegar a preparar una salsa de tomate, por lo menos que la salsa de tomate que encuentre sea de solo tomate. No sea azúcar más azúcar. Entonces sí existe la forma de que la industria modifique. Lo que pasa es que eso tiene un costo que muchos no están dispuestos a adoptar. Por eso yo, al contrario de criticar a Carlos, lo admiro por eso que está haciendo. Obviamente es muy lucrativo para él y maravilloso, maravilloso, pero también está dando alternativas y presionando a que la industria Cambie. cambie. Entonces cuando vean, él es la punta de lanza, él es el que se atrevió a invertir en eso.
¿Qué pasa cuando la industria ve que este man sacó una crema de avellanas que no tiene azúcar y que se está vendiendo? Pues ellos van a sacar una industria, una crema de avellanas no tiene azúcar. Y ya por lo menos estoy haciendo algo. Y ya por lo menos hay competencia y hay más opciones Y hay también. más opciones. ¿Sí? La industria puede cambiar. No es irse de lleno contra ellos, sino decirles, ustedes pueden hacer un poquito mejor las cosas. Y en ese mundo ya, digo yo, come 80% comida real y un 20% de buenos procesados. ¿Qué caben esos? ¿Por qué es distinta cuando tú hablas del azúcar en este tipo de productos al azúcar de las frutas? Es que ahí viene el punto importante y ese tema lo he trabajado mucho más en estos últimos días, porque me parece, me genera todavía como esa incertidumbre, ¿no? Porque cuando uno ve el discurso, fructosa mala, fructosa hígado graso, fructosa obesidad, fructosa inflamación, uno dice, miércoles, ¿qué parte estoy fallando? Y va uno entendiendo un poquito lo que pasa. La matriz es la clave. La matriz del alimento creo que es fundamental en todo. Si yo no modifico la matriz, mi cuerpo está biológicamente preparado para solucionar lo que llegue, si no cambio la matriz. Entonces, si yo me como el banano en su matriz, el proceso de masticación, de deglución, de disolución, la pectina, la fibra, todo lo que viene ahí, va a hacer que esa concentración baja de fructosa no llegue al hígado en su totalidad, sino llega en una pequeña cantidad suficiente para que pueda el hígado hacer algo con ella y ya. Esa es la gran diferencia. Ahora, si me dicen es que se va a comer 10 bananos, ahí sí digo, bueno, pues sí, 10 bananos superan esa capacidad de mi hígado de poder hacer algo con esa fructosa, porque recuerden ustedes que la fructosa va directa al hígado, mientras que la glucosa se va dando vueltas por ahí, la fructosa sí llega directo allá porque no tiene otra forma de actuar. Entonces, si yo tengo la fruta en su matriz, no va a tener problema. Modifico la matriz. Saco, por ejemplo, el jarabe de maíz alto en fructosa. Eso es otra cosa. Claro. Eso es pura fructosa, 100% fructosa. Y otra cosa interesante y es que cuando hablamos de insulina e índice glicémico, la fructosa como fructosa ni siquiera tiene un índice glicémico más alto que el azúcar. Pura, porque el azúcar es glucosa. Claro. Entonces, ni tampoco le va tanto la insulina. Entonces, no pasa nada, sí, pero es que se va para el hígado. Y allá se vuelve chicha. Entonces, fructosa en su matriz, estamos biológicamente diseñados para hacer algo con ella positivo. Si no, no estaría ahí. Si no, no tendría color ni sería llamativa. Está hecha en la naturaleza para comerse. Está ahí. Eso está claro. Me llama la atención biológicamente, por eso los paquetes de ultraprocesados son colorines, porque saben Claro. que imitan la naturaleza. ¿Qué pasa cuando modifico, por ejemplo, en forma de jarabe de maíz? Pues otra cosa. Cuando modifico en forma de un jugo o un zumo, volví esa fructosa líquida, rápidamente llega al intestino, transportado el GLUT5, se fue para el hígado rapidito. Eso sí genera una carga de fructosa exagerada que mi hígado no sabe qué hacer con ella. Entonces tengo que diferenciar esos dos aspectos. Ahora, obviamente, como todo, en dosis hay que tener en cuenta. Claro. Pero y el contexto. Pero yo siempre, y el contexto y la hora, porque siempre digo, yo no me voy a comer 10 bananos. Es que es difícil encontrar un paciente, una persona en la calle que se coma 10 bananos. Es raro. Bueno, tuve uno que trabaja, hace poco tuve una cancelación de vuelo y me hice amigo de que iba al lado y finalmente él trabaja en una bananera. Y él sí se los come. Y me dice, yo le dije, ay, ¿por qué me preguntó eso? Íbamos charlando y me dice, ay, pero la fruta. Y yo le digo, pero es que ¿quién se come 10 bananos? Me dice, yo me como 10 bananos en un día. Yo, no, eso sí no Claro. está bien. O sea, ya superas el umbral. Yo creo que con 3 porciones de fruta al día es suficiente y estamos bien con polifenoles, antioxidantes y todo lo demás. El contexto. Si tú eres una mujer, hombre, con resistencia a la insulina, sobrepeso, tus depósitos de glucosa y fructosa en el hígado están repletos. Claro. Y empiezas el día con un banano, no tiene sentido. Puedes comértelo después de comerte la proteína para que por lo menos la absorción sea más lenta o no sea en su totalidad. Entonces, aplica en condiciones y restricciones para la fruta es, si tienes alguna condición metabólica, no la comas en ayunas. No te comas más de 3. Y disfrútala. Yo creo que ahí es donde está lo más importante. Sí, disfrútala. Yo no soy del frutero, mejor dicho, que es que yo tengo que desayunarme todos los días con fruta, porque no. Pero sí como, sin miedo. O sea, yo la como sin miedo. Y me antojé de un banano y hay días que tengo antojo de banano y me como un banano sin miedo porque sé que eso no me va a hacer daño. No me lo como en ayunas, eso sí. Entonces creo que esas son las connotaciones que uno tiene que entender para darle matiz al tema de la fructosa. La fructosa sí es tóxica, es malísima, es la enfermedad
moderna. Está presente en las gaseosas, está presente en la ketchup, está presente en las pizzas, está presente en todo lado, en formas que uno no se imagina. Esa es la mala. En el tema de la fruta, ¿piensas que no es un problema aún cuando la hemos modificado a tal punto de que, incluso en tamaño, en contenido Sí. de azúcar, piensas que no, Ah, y en el contexto de una persona sedentaria? no. Ese es un tema, forma parte como de esa, como querer vender la idea atándola a cositas que no tienen ninguna significancia. Porque cuando tú vas a ver la literatura médica dices, bueno, yo quiero comparar el banano Urabá versus el banano no sé qué, a ver, y terminan siendo lo mismo. Sí, o sea, queremos meternos ahí como en justificaciones para darle como una estela de por qué, y en el fondo no. Ahora, hoy día cualquier producto cultivado en el mundo ha sufrido alguna modificación. Claro. Todo, absolutamente todo. Todo ha sido modificado o por el hombre o por la misma evolución natural. Entonces, darle esa connotación creo que no vale la pena. Insisto, es que se siente más dulce. Pues sí, pero es que no te vas a comer 10. Ahora sí, pongámonos empáticamente los pies en la tierra. Tienes una niña de 25 años con sobrepeso, ovario poliquístico, adicta al dulce. Le encanta el dulce. ¿Cómo haces tú para decirle, no coma más dulce nunca más? Porque veo unos mensajes que dicen, el dulce es malo, el sabor en la boca. No. Pero aterricemos, seamos empáticos. Consideremos al que está al otro lado. Yo más fácil decirle, bueno, tú te comes después del almuerzo siempre un postre. Que tu postre sea la fruta. No solamente le estoy dando una alternativa positiva, sino que además le estoy dando polifenoles, fibra, antioxidantes, vitamina C, potasio, que no le daba al postre. Es que yo creo, Oscar, que la fruta nunca ha sido el problema. No, O sea, no, no y nos puede estamos ser. desviando por eso te Sí, decía, en la discusión nos estamos perdiendo sí. en cosas que no tienen importancia, Pero llama la atención el discurso. porque Y polariza. claro, te llama la atención y te pone a unos en contra y otros a favor. Y eso crea realmente una polarización. Y en eso no debería haber polarización, lo que tú dices, hombre. O sea, no podemos decir, y pasa con el resto de la comida real ancestral nuestra, sobre todo en América. O sea, no podemos seguir como, por ejemplo, el maíz, ahora que hablas de las modificaciones. Eso Entonces, te quería preguntar, ¿por qué el pan no y el maíz sí? sí, es que es bien interesante. Ahí tiene una connotación evolutiva, antropológica, cultural, social y biológica. El maíz es de América, ¿no? Entonces, maíz es el cereal que se procesó, cultivó y dominó en América hace miles de años. El trigo es Europa, el arroz es Asia, la cebada es Asia, Europa. Nosotros venimos preparados metabólicamente diseñados para el maíz, cosa que no los europeos. Por eso cuando tú ves artículos, inflamación por el maíz, pero es que ¿dónde fueron? Fueron con estos europeos, noruegos que no comen maíz nunca, pues esa vaina los va a reventar, los va a totear. Y ellos toleran mejor el trigo que los americanos. Pasa exactamente. Tú vas a Europa y allá no les dan ni cosquillas comiendo trigo, pero tú llegas acá y tú te comes un pan, te inflama los ingredientes y todo lo demás, pero es una construcción evolutiva. Nuestro genoma está adaptado al maíz. El imperio azteca, el imperio maya, los incas crecieron con maíz. Cuando tú ves los códices aztecas son divinos porque a los niños le iban dando tortillas de maíz según cómo iban creciendo. Y frijoles, la cantidad era controlada según el niño de ¿En tantos serio? años, puede comer tantas tortillas, o sea, los códices está escrito y las formas de castigo era duro, pero es bien bonito. Es decir, ¿Cuál era la forma de castigo? Quitarle el... no, les enterraban cosas en las uñas, los dejaban en la intemperie cuando se portaban mierda. mal. O sea, eran castigos fuertes. Es bonito estudiar esa parte antropológica de la nutrición porque nos lleva a entender el por qué es tan diferente una cosa de la otra. Maíz es América. Ahora, ha sido modificado genéticamente. Todo ha sido modificado. Por la naturaleza o por nosotros. Pero esa modificación es buena o es mala para mí. Yo reto al que dice eso que me muestre un artículo de investigación no financiado o financiado que diga que el maíz modificado genéticamente está generando algún daño metabólico. Uno solo. No existe. Porque sigue siendo maíz. ¿Qué cambia? Resiste las plagas. Y si resiste plagas, tendrá menos glifosato. Si tiene menos glifosato, quizás sea mejor. Puedo cultivar más por más tiempo. Puedo garantizar seguridad alimentaria. No estoy defendiendo. Estoy siendo
aterrizado realista. Entonces, Claro. darle una connotación de que es que es modificado genéticamente y entonces por eso es malo, no, pues es que no tengo una forma para yo sustentar eso, no hay de dónde. Por el contrario, puedo sustentar que yo he comido maíz toda mi vida y que forma parte de mi idiosincrasia y que lo debo hacer. Venezuela las arepas, Colombia las arepas, pupusas en Centroamérica, tortillas en Centroamérica y México. Es que tú ves, todo esto es maíz, chicha, Sí. todo es maíz. Y evolucionamos con eso. Y tú me vas a ver, hace 100 años la diabetes era el 1%. La obesidad era prácticamente inexistente. Ah, pero hacíamos más ejercicio. Puede ser por ese lado, pero no es suficiente esa teoría para explicar lo que está pasando ahora. No es suficiente. Entonces, ahí no está el problema, ni en los frijoles. ¿Cómo le va a echar la culpa a los frijoles y al maíz? Si es que somos eso, crecimos con eso. Ahora, si yo voy a acompañar mi tortilla de maíz, mi guacamole, con una bebida oscura carbonatada, azucarada, bueno, mijo, pero pues Le estamos echando la culpa vamos siempre echando la culpa al que menos tiene al que no tiene nada que ver. Aquí en Colombia pasa, entonces le echan la culpa y es algo de lo que yo trato en mis redes sociales de resurgir nuestra idiosincrasia y volverla a sacar adelante como la estrategia de salud pública más exitosa que debería tomar el gobierno. Dejen de botar plata en planes que no sirven. Hagamos una campaña de marketing emocional, que es lo que hago yo, marketing emocional. Y entonces el domingo pongo, en Colombia es el tamal, ¿no? De maíz. Entonces pongo, desayuné esto, sí, y me mantengo bien, y estoy sano, y mi sueño está normal. No pasa nada, esto es. Pero no lo acompaño de Coca-Cola, de gaseosa, ni lo acompaño de pan. Claro, que es que yo creo, por eso vuelvo y repito, creo que estamos poniendo el ojo En el, en el lugar equivocado. sí, O sea, si todos nos enfocáramos, y justamente era lo que tú comentabas antes, yo los he entrevistado a los tres, a Baiter, a Guillermo, bueno, a Jaramillo también y a ti, y todos coinciden en lo mismo. Sí. Los ultraprocesados, fuera. fuera. Ya, a partir de ahí construyamos el discurso y démosle matices y tengamos empatía y vayamos más allá de la nutrición y vayamos a la antropología, a la sociología, a entender nuestro relacionamiento con la comida, porque creo que eso es importante. Estaba pensando precisamente, porque estoy tratando de tener el tiempo para escribir mi siguiente libro y quiero enfocarlo en ese sentido, en cómo podemos amarrar un poquito todo lo que es antropología, sociología, historia nutricional a la respuesta, que la respuesta está en lo que hacían antes nuestros abuelos. Sí, sería interesante, justamente, no sé obviamente qué va a tratar tu nuevo libro, pero que lo enlazaras con eso, o sea, porque culturalmente es lo que tú decías, nosotros estamos atados al maíz, en Europa de repente al trigo, en Asia al arroz. Y eso es importante, fíjate por ejemplo con la lactosa. Los Claro. noruegos toman leche y no les hacen ni cosquillas Nada. porque ellos tienen lactasa hasta que se mueren. A nosotros la ganadería, la producción de leche llegó con la conquista, hace 400 años. Nuestra lactasa se muere a los 4 o 5 años. Un adulto tomando leche es una locura. No tiene sentido acá, Claro. pero allá sí. Allá no les pasa nada. Es pura cuestión, porque es que la globalización nutricional también nos trajo problemas, porque nos puso a comer a todo lo mismo sin A todos, tener en todo, cuenta claro. la connotación de lo que somos. Por eso yo a mis colegas siempre les peleo y les sigo diciendo, dejen de andar diciendo, por favor, que la mejorita es la mediterránea. Porque no tiene sentido si estamos a miles de kilómetros del Mediterráneo. Sí. O sea, no hay razón. Miremos qué tiene la dieta mediterránea que es tan positiva. La fibra, las vitaminas, comida 100% real y lo que engloba todo el concepto de vivir en el Mediterráneo. Claro. El movimiento, el sol. El sol, las relaciones. Hace poco en Colombia hubo una controversia porque un político dice que es que somos orgullosos de levantarnos a las 4 de la mañana a trabajar y yo no, eso no debe ser motivo de orgullo, no, eso es antifisiológico, la melatonina se rompe, el cortisol se rompe, biológicamente eso no está bien, Claro. o sea, eso no está bien. ¿Cómo hacen estas poblaciones? Ellos empiezan su día a las 9, 10 de la mañana, toman la vida con calma. Así debería ser. Sí. Sí, es un aspecto que deberíamos como sociedad también empezar a trabajar. Oscar, ¿crees que dentro de este contexto en el que vivimos a día de hoy de la sociedad moderna, de estos supermercados plagados de ultraprocesados, para revertir todo esto y que haya un punto de inflexión, falta educación o falta un cambio de modelo radical? Los cambios radicales traen problema, pero en el fondo pueden llegar a ser. No, por ese lado no creo que vaya por un cambio radical. Yo creo que aquí lo que se necesita realmente es política pública.
real. Necesitamos gobiernos con un norte claro, una política pública clara en favor de las personas, no en favor de las multinacionales. Porque claramente hemos legislado durante décadas en favor de las multinacionales. Pero es que son los que pagan la fiesta política, ese es el Claro, problema. y nos creemos la historia. Por ejemplo, hace poco también en Twitter estaba haciendo una crítica porque se quejaron de que los tenderos están vendiendo 20% menos porque pusieron impuestos. ¿Quiénes son los tenderos? Perdón? Las tiendas de barrio, los Ok. supermercados pequeños de barrio son los Ok. tenderos. Entonces ellos ya sacan una empresa muy seria de análisis económico. Es que los tenderos perdieron un 40% de las ventas porque se puso impuestos a los ultraprocesados. Y digo, pero ese dato está como medio raro, ¿no? Porque si bajaron un 40%, entonces la industria de ultraprocesados estaría con un 40% menos de ventas. Pero cuando uno ve, ellos siguen aumentando las ventas. Cambio fue el canal. Pasaron de las pequeñas tiendas de barrio a las tiendas de conveniencia y ahí es donde se está vendiendo esta cantidad de ultraprocesados. Es decir, no ha cambiado en nada. La política pública seria es restringir publicidad, restringir ultraprocesados en escuelas y poner como obligatorio una cátedra. Desde kinder, transición, primero, segundo, una cátedra. Así como existe matemáticas, sociales, biología, como nosotros, nuestros padres ya no son como las pavitas que le enseñan a los pavitos a comer, pero nos toca en la escuela enseñar primero a los educadores y luego los educadores sean gestores de educación para que ya con una comunidad informada se tomen mejores decisiones. Y ante esa comunidad informada, pues a la industria no le va a tocar otra cosa que moderarse, ajustarse, porque ellos no se van a acabar, ni vos que fueran. Si me ponen restricciones a la publicidad, si me ponen restricciones a la venta en colegios, si me ponen educación para consumidores informados, pues a mí me toca sacar mejores productos. Claro. Y así puedo generar una transformación. Pero hasta la fecha, creo que no existe un país en el mundo que haya tomado ese camino. Y bueno, y le tocó a la industria del tabaco, le tocó a la industria del alcohol adaptarse a todas esas medidas y esas Y restricciones. se adaptaron. Ahora, el tabaco, mira, la mejor prueba de que sí funcionaba, ellos tuvieron que migrar y ahora están con los vapeadores, que es terrible. Pero en ese momento les dio muy duro y se cayó la venta. De hecho, Colombia era un país que producía mucho tabaco, ya no se produce tabaco porque esa vaina no funcionaba. Ay, qué pobrecita la gente que cultiva azúcar. Pues hombre, cultivaran otra cosa. Claro. O sea, no porque sea una matriz, tiene que ser la única. Cuando se acaba el petróleo, pues habrá otra cosa. ¿Sí? No podemos quedarnos ahí pegados porque eso no nos va a permitir sanar. Ahora, el problema financiero. ¿Cuánto recurso público se está invirtiendo en curar, que no se cura, sino en menguar las dolencias de una población envejecida y enferma? Es mucho dinero. No alcanza. No alcanza. Ningún país le alcanza. Entonces hay que hacer una política pública. Se necesita. ¿Crees? Te iba a preguntar porque quiero enlazarlo con el tema del pan que habías mencionado antes. Hay mucha gente que cree que hace o que entra a una dieta sin gluten pensando que es una estrategia para perder peso. ¿Crees que esto de la dieta sin gluten, que sobre todo en Europa se escucha mucho, no, estoy en una dieta sin gluten, es una moda o es algo realmente que es necesario quitar completamente el gluten de nuestra alimentación? Entendiendo lo que habíamos hablado antes. Sí, no, el gluten yo creo que es el menor mal de todos los males. Sí, o sea, el gluten está. Porque la respuesta de siempre es, hemos comido pan toda la vida. Sí, el gluten es el menor mal de todos los males, quizás sea el gluten. Porque cuando uno ve, por ejemplo, de hecho hace poco próximamente saldrá un video en donde explico la harina de trigo y el trigo, por qué además del gluten, que es el pequeño, ¿no? Entonces muchas veces le echamos la culpa al gluten, pero resulta que es que ese cultivo fue regado con glifosato y el glifosato me está dando mi microbiota y me tiene vuelto nada a mi intestino. Resulta que hay otras proteínas diferentes al gluten también presentes en el trigo que producen inflamación también. Resulta que es el procesamiento del trigo, los blanqueantes, azodicarbonamida, peróxido de benzoilo, lo que lleva a inflamación. Resulta que el procesamiento del mismo pan con grasas vegetales, azúcar, la acrilamida, el doradito del pan que incrementa el riesgo de cáncer. Con lo que untas el pan luego. Con lo que untas el pan. Entonces fíjate que al final termina siendo, es dieta sin gluten, adelgacé. Pues sí, porque es que quitaste grasas, azúcares y todo lo que venía amarrado. Es que el gluten solito no existe. O sea, dime tú que existe un producto que sea solamente gluten. No. O existe, sí, el pan que solamente agua y harina. Pero ¿qué le echas? ¿Con qué lo acompañas? Entonces ese es el mal. Como cuando decían los estudios de que dio cáncer porque tomaba café. Y era que tomaba café
Y fumaba cigarrillo. Que es el estudio clásico de un sesgo epidemiológico. Sí. Pues si yo quito el gluten, no es el gluten, es todo lo que está asociado al gluten hoy en día. Nadie se toma solo un pan sin nada. Exacto. Mire, te quería preguntar, porque al final, a día de hoy, bueno, ya en distintos países de Latinoamérica está pasando a primer lugar el cáncer por encima de las enfermedades cardiovasculares. ¿Qué relación tiene toda esta epidemia de obesidad y de enfermedades modernas, llámese cáncer, Alzheimer, diabetes, etcétera, con justamente la alimentación en la cual nos hemos basado los últimos años? Todo. Todo. El cáncer de colon en la población joven es número uno. La causa número uno, hoy día yo te puedo decir, le pegué al micrófono, la causa número uno hoy día es la mala alimentación. Por varios aspectos. Daña microbiota, eleva insulina, produce inflamación con omega 6. Todo eso confluye en un ambiente propicio para el cáncer. Y es el todo, porque decimos, no, es que el azúcar produce cáncer. No es solamente el azúcar, es el todo lo que estamos viviendo, la falta de ejercicio, la falta de exposición solar. Fíjate que es que perdimos la conexión como humanos. ¿Sí? Los humanos tradicionalmente comían comida de verdad, ahora no comemos comida de verdad. Tenían que moverse por necesidad, ya no tenemos que movernos por necesidad. Tomábamos el sol por esencia pura porque ya no tomamos el sol, nos escondemos del sol, estamos todo el día bajo lámparas o cuando salimos usamos siempre bloqueador. No nos hidratamos adecuadamente, o sea, estamos siendo antihumanos y pretendemos no enfermar. Sí, es absurdo. O sea, cuando yo justamente lo que tú comentas, la desconexión que tenemos con lo que fue nuestro entorno para evolucionar, pensar que no íbamos a pagar las consecuencias, esto es completamente absurdo. No, ahí están las consecuencias y las seguiremos viendo y el cáncer es quizás una de las más graves. ¿Y cuáles tú crees que sean las...? Porque aquí hay dos vías, pienso yo. O sea, o cambiamos de modelo drásticamente con políticas incluidas, o creo yo, y te lo pregunto, ¿crees que podríamos adaptarnos a todos estos insultos? No. ¿No? No es posible. No es posible porque esa pregunta la adaptación lleva a qué es una adaptación y cuándo se supera la adaptación. Entonces, por ejemplo, la obesidad no es una enfermedad. Claramente la obesidad es una adaptación. Claro. O sea, yo no puedo decir que la obesidad es una enfermedad, sino es una adaptación. En una escala evolutiva adaptativa tengo yo primero la hiperinsulinemia, producto de los ultraprocesados, el azúcar. Luego de la hiperinsulinemia viene la obesidad, resistencia a la insulina, hígado graso. Todos son adaptaciones. Es tanto una adaptación la obesidad que no tiene límite. Es verdad. No hay límite. Yo puedo llegar a 400 kilos. ¿Por qué? Porque mi cuerpo tiene que hacer algo con esa sobreoferta de azúcar que le estamos dando, de harinas refinadas que le estamos dando. Él tiene que hacer algo. Y ese algo es volverlo grasa. Esos son mecanismos adaptativos. No nos vamos a adaptar, no nos vamos a acostumbrar. Es decir, nos estamos ya adaptando. Por eso el 70% de la población tiene sobrepeso y obesidad. Esa es la adaptación. Y la enfermedad es un continuo que va llegando. Entonces, exceso de insulina produce hipertensión, exceso de insulina produce cáncer, exceso de insulina produce todo lo produce. Y viene de ahí, empezó ahí. ¿Cuándo empezó? Al año, cuando en la alimentación complementaria empezamos a darle cantidades insostenibles de azúcar a los niños. Desde la fórmula. Desde la fórmula láctea. Y al final, yo lo que quiero también que quede claro es que son mecanismos que en el pasado nos permitieron sobrevivir. Claro. Que a día de hoy están sobreestimulados. Claro, es que si no existiera la resistencia a la insulina, por ejemplo, pues sería terrible. Porque con tal cantidad de insulina que yo tengo que producir para metabolizar tal cantidad de glucosa y fructosa que estoy recibiendo, pues necesito la resistencia a la insulina, si no me muero. La obesidad es una adaptación, no es la enfermedad. Si no tuviera obesidad, que se llama lipodistrofia, las pacientes que tienen lipodistrofia no tienen la capacidad de acumular grasa subcutánea, se acumula toda en el hígado y en todo lado y se mueren jovencitos. Esa sí es una enfermedad, la no capacidad de adaptación, pero la obesidad es una adaptación y como adaptación la única forma de resolverla es quitando el estímulo adaptativo. Es por eso que todas esas condiciones pueden echarse para atrás. Y viene un tema controversial y es si las puedo curar o sanar. Porque ustedes los médicos muchas veces hablan es de remisión, no de curación. Da miedo decir curación. Yo ¿Por creo qué? que es miedo.
Y es un miedo que se nos enquista por allá, porque es que si yo los curo no les voy a dar más medicamento y entonces Claro, deja de ser el deja cliente de ser recurrente. cliente, ¿no? Entonces, remisiones, por ejemplo, que ya no tengo uso de medicamentos y que estoy con todos los parámetros controlados. Pues eso es una curación, ¿no? O sea, pero no uso la palabra porque es que curación quiere decir que nunca más le voy a volver a dar. Pero es que eso es un mecanismo adaptativo, Claro. pues sí Que le voy a si, volver si a te dar. vuelves, claro, Es que se si te adapta. vuelves a exponer al contexto, te vas a adaptar nuevamente. Claro, pero técnicamente sí estoy curando. Da miedo esa palabra. Y a mí me da todavía cierto cosa decirlo, ¿no? Puedo curar, porque uno dice, no, pues es muy, muy egocéntrico y muy... Pero se puede revertir. Si quieren usar la palabra revertir o si quieren decir la palabra curar, se puede curar. No usar pastillas y estar bien. Mira, y a mí me gustaría cerrar la entrevista hablando del contexto. Ya hace, creo que ya fue hace un par de años, me parece. Entrevisté a la doctora María Gloria Domínguez, que ella investiga poblaciones aisladas en el Amazonas, justamente en nuestros países. Y ella me decía, David, es que los niños allí pasan todo el día comiendo frutas. Sí. Pasan todo el día comiendo piña, todo el Sí, día comiendo cambur, banano, no sé cómo le dicen ustedes. total. ¿Por qué crees tú que influye tanto el contexto en cómo lo que usamos para alimentarnos pueda proveernos de salud o no? Claro, es que son las adaptaciones evolutivas. Si tú estás en África, te adaptaste a la condición africana y todo tu genoma, tu estructura epigenética se adaptó a eso. Si tú estás acá, te adaptaste a eso. Y si eres un gringo, come chatarra, te adaptaste a eso. Y te adaptaste a eso produciendo sobrepeso, obesidad, resistencia a la insulina y todo lo demás, porque ese es tu mecanismo de adaptación. O sea, todo se adapta a todo. Pero en este caso, por ejemplo, es curioso porque si le echamos la culpa a la fruta, uno ve que estas poblaciones tienen alto consumo de fruta. Eh, las grasas. Entonces le echamos la culpa a la grasa, pero resulta que hay poblaciones que comen solamente grasa. Sí. Entonces tampoco puede ser por ahí. Salió un paper ahorita muy bonito hablando de grasas en riesgo cardiovascular y keto. Cómo no se incrementaba en 4 años el riesgo cardiovascular en personas que adoptaban un estilo de alimentación cetogénico. Y es interesante porque ya pone sobre el papel un estudio que tiene muchas críticas y que sí puede tener falencias, pero dice, no, oiga, mire, parece que no es como que nos han contado. Y es interesante. Y es interesante porque hay otro punto importante, David, quiero también aclararles a todos. La forma más sencilla de vender mi teoría es decir que todos los artículos son financiados, que todos son mentirosos y que todos son mentiras, pero eso tampoco es así. Porque sí hay, revisaba por ejemplo, en la década de los 40 y 50, estaba clarísimo que el problema no era la grasa, pero cambió. Pero si yo voy a esos papers, ahí está escrito. Pues sí se escribe. Y si hay investigación no financiada, hay que saber buscarla, interpretarla y analizarla. Lamentablemente, y eso sí es cierto, el 90% de la literatura médica es financiada por la industria farmacéutica. Pero existe un 10% que no es financiada y que no puede pegarse de ahí. Claro. Y vale la pena. Ese trabajo que digo es bien chévere. Yo no hago dieta keto, no la prescribo, no me parece que sea una forma sencilla de sanar, porque me parece compleja y que faltan muchas piezas de ese rompecabezas para considerarla como una recomendación de salud pública. Pero de ahí a decir que es terrible, nefasta y que está matando a la humanidad, tampoco. Claro. Tampoco me voy por ahí. Yo creo que al final, para concluir, Oscar, me gustaría que seas tú quien se despida, pero podemos volver a lo que comentábamos en el inicio, que quitando los ultraprocesados estamos haciendo probablemente el 90% del trabajo. Yo creo que más, está el 95% del trabajo. Creo que es la tarea fundamental que tenemos nosotros los divulgadores, es concretar ese mensaje, acabemos con los ultraprocesados en el consumo diario recurrente, que la industria se vea presionada a modificar sus fórmulas, a quitar esos ingredientes tan malos y a hacer productos menos malos. Unámonos en ese discurso y a partir de ahí, créanme que ya el 90%, 95% está perfectamente bien, como lo estoy yo, como lo estás tú, teniendo una vida agitada, moderna, pero controlando ese aspecto que es muy importante. Y que la gente entienda, Oscar, sobre todo de que con cada compra de producto es un voto. Así. Entonces esa es la única forma de cambiar la industria. Total. Tomando mejores elecciones a la hora de comprar. Mira, yo alguna vez hablaba con una persona de una empresa láctea muy grande y les decía a ustedes por qué siguen sacando esos productos para niños tan cargados de azúcar. O sea, Porque lo siguen comprando. ¿qué sentido tiene esos productos? Y me contesta, francamente me dice, porque lo siguen comprando. Hicimos una prueba con un producto
con edulcorante y no funcionó. ¿Quiere con azúcar? Les damos con azúcar. Es un negocio. Es un negocio. O sea, por eso a mí no me gusta hablar, Oscar, de conspiraciones. No. Es que aquí es un negocio y La ellos ven conspiración es el números. negocio, el Claro, plata, la el número, plata. el billete. Es así. No hay nada que hacer. O sea, además es un negocio que mueve otros negocios. Eso, la industria de los insumos médicos, la industria hospitalaria en Estados Unidos. O sea, ¿por qué cree que Estados Unidos, siendo el país con más carga de enfermedad, no hace absolutamente nada? Porque la industria hospitalaria, la industria de insumos es salvaje. Es como la industria de las armas y las guerras. Es puro business, es negocio. Se necesita para mover esa economía tan grande. Pues ahí sí, si despertamos de conciencia, podemos empezar a cambiar ese negocio, a virar hacia otro tipo de negocios, pero cada uno tiene que tomar su decisión. Cada uno tiene que tomar esa decisión de dejarlos, abandonarlos, de verdad, pasando del 20 al 0 a conciencia. Y un dato final. Los ultraprocesados nunca salen de nuestras cocinas. Nunca salen de nuestras cocinas. ¿Cómo así? Que yo no puedo echarle la culpa a lo que sale de mi cocina. Okay. Que si yo adopto el hacer mi propia comida, tengo solucionado el problema. Porque de ahí no va a salir un ultraprocesado. Ah, vale, ya, claro. ¿Sí? Los ultraprocesados no salen de las cocinas. Claro, salen de la industria. Salen de la industria. Terminan en nuestra cocina, que es otra cosa. Claro, pero yo no, si yo hago mi desayuno, no viene empacado, sino que yo lo hago, eso no es un ultraprocesado. Aquí es donde viene la pregunta, porque en un mundo tan agitado, tan globalizado, en el cual, Hay, claro, necesitas herramientas para resolver la comida y luego incluso si te venden que tienes que hacer 4 y 5 comidas al día, pues no es viable para no, nadie. ese es un tema que nos da para seguir hablando Claro. el resto de la noche, de la tarde, de la noche, de la mañana, lo que sea, porque esa vaina es un tema de nunca acabar. Pero hay que pensar también en dedicarnos un poquito de tiempo a repensar ese hecho de volver también a la cocina. ¿No? Nos vendió una idea de que no hay tiempo y al final resulta que sí hay tiempo, porque la cocina también ha evolucionado. Tenemos ollas inteligentes, tenemos el fryer, tenemos opciones, el mismo microondas, que estoy preparando un video interesante sobre el microondas preciso, aquello de la radiación electromagnética, bien interesante, que nos facilita la vida, para que llevemos la comida nosotros. O cuando salgamos, por lo menos busquemos opciones. Siempre hay opción. Otra cosa es que siempre hay opción. Sí, siempre es hay verdad. opción. Oscar, de verdad que ha sido una entrevista increíble. Estoy agradecido enormemente por haberme recibido en tu espacio, en tu ciudad. Y nada, quiero que seas tú quien se despida, quien les recuerda a todos dónde te pueden seguir en las redes sociales para seguir aprendiendo de Endocrino Rosero y también de Oscar. Pues nada, David, muchísimas gracias a ti por haber venido. Tuvimos ahí que organizar las agendas y todo para poder coincidir, pero bueno, ha sido una experiencia muy bonita, una conversación muy amena, muy entre amigos. Te felicito por esa forma tan organizada de llevarla. Estoy en redes sociales como @endocrinorosero. Estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en YouTube, estoy en Twitter, estoy en Threads, en todo lado como @endocrinorosero. Con información no apta para el que no quiere cambiar. Me encanta. El que quiere cambiar, bienvenido. El que no quiere cambiar, no venga por acá. Qué bueno. Muchísimas gracias. Vale, gracias.